toca compartir. Así que vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Les quería recordar que la semana que viene no hay actividad ni el martes ni el jueves, porque si bien el martes nos conectamos en forma virtual, jueves es Semana Santa, así que es feriado, pero el martes la facultad va a estar cerrada, por lo tanto no va a haber nadie que haga la conexión de el enlace de Zoom, así que no vamos a tener actividad la próxima semana, porque va a estar cerrada para fumigar la facultad. Después vamos a hablar, cuando corresponda, sobre el término de fumigación, digamos que es un término que me pone bastante nervioso, histérico. Así que acuérdense, vamos a hablar más adelante sobre ese término, que teóricamente como técnicos relacionados al tema debemos tratarlo, ¿no es cierto? Así que, Agustina, si me permitís compartir pantalla ahí. Ahí estamos, entonces es... Bueno. ¿Ahí se ve o no? Sí, se ve. Hola, ¿me escuchan? Bueno, entonces, las clases pasadas estuvimos hablando del tema de virus, que son los microorganismos más pequeños con los cuales vamos a lidiar durante la clase. En esta oportunidad ya vamos a hablar de bacterias, las bacterias fitopatógenas, o sea, aquellas que producen enfermedades en las plantas. Ya son organismos más grandes, estamos hablando en este caso de micras, y por lo tanto ya son visibles al microscopio óptico, ¿no es cierto?, en condiciones de laboratorio. Bueno, las bacterias fitopatógenas, estas son las principales características, son organismos procariotes, o sea que tienen el núcleo inserto en el citoplasma sin una división específica, están inmersos en el citoplasma sin una membrana nuclear. Son organismos unicelulares, o sea que tienen la característica de cualquier célula, ¿no es cierto?, que se estudia en biología. Generalmente aquellas que son fitopatógenas son de forma alargada y se conoce con el nombre de formas de bacilo, o sea, formas alargadas. Y presentan flagelos. Estos flagelos significan de que sí o sí requieren de humedad y de agua libre, digamos, para poder dispersarse e incluso para penetrar en las hojas. La forma de penetración en las hojas en forma natural es mediante los estomas, ¿no es cierto?, de las hojas, o si no, por heridas que se producen por alguna práctica mal realizada de poda, o por el tema del viento que produce daño, y esas heridas pueden ser fuertes de entradas entonces para estos organismos. No producen endosporas, como vamos a ver en el caso de organismos más avanzados posteriores. Presentan una cubierta de polisacáridos, o sea, tienen una pared celular muy marcada, presenta polisacáridos, y esa es una de las características por las cuales a las bacterias se las considera como que son organismos vegetales, porque tienen esta pared celular al igual que las células de los vegetales. Acuérdense que las células de los animales o del cuerpo humano no poseen pared celular. Y tienen una reproducción solamente por fisión, o sea, una bacteria o una célula va a dar origen a dos
células hijas que son completamente iguales. Esta característica de fisión binaria es lo que hace a las bacterias con un potencial de multiplicación muy alto, por lo cual, ahora vamos a ver más adelante, en poco periodo de horas, 24, 48 horas, puede producir millonésimas bacterias, digamos, a partir de esta forma de reproducción. Acá tenemos un esquema entonces de lo que es una bacteria, con una pared celular muy marcada, muy rica en celulosa y polisacáridos, y ricas en proteínas también. Tienen posteriormente una pared citoplasmática, y el núcleo está inmerso dentro de este citoplasma. Esto tiene los flagelos, que por esto también se puede hacer una clasificación del tipo de bacterias, y una foto con un microscopio, en este caso todavía electrónico, que permite observar, digamos, las características de estas bacterias. Algunas de tipo redondeado, digamos, en forma de cocos, o otras en formas alargadas, como si fueran vacíos. De acuerdo al número de flagelos que tienen, ¿no es cierto?, pueden clasificarse como está acá en pantalla: monótricas, un solo flagelo; lofótricas, más de un flagelo, pero colocado en un extremo de la bacteria; perítricas, que son aquellas que están colocadas a lo largo de toda la periferia de la bacteria, y como les decía anteriormente, puede tener formas redondeadas, que se conocen con el nombre de cocos; formas más alargadas, que pueden ser bacilos. La mayoría de aquellas que son patogénicas en plantas o en vegetales corresponden a este grupo; y las espiraladas, o los espioplasmas, o el streptomyces, que tienen forma como si fueran de un espiral. Dentro del grupo de bacterias hay aproximadamente 1.600 especies que se han caracterizado, pero de ellas solamente 100 son las que causan enfermedades en plantas. Y de estas 100 vamos a ver que hay un grupo de 6 o 7 que son las que siempre están presentes en el tema de enfermedades en plantas, o que son las más recurrentes enfermedades en plantas. Están presentes en todas las zonas de producción, pero siempre que haya humedad y temperaturas adecuadas para su desarrollo. O sea que las condiciones de emisiones de alta humedad y condiciones subtropicales de temperatura hacen de que sea un ambiente ideal, digamos, para la presencia de enfermedades con estas bacterias. Vamos a ver bastantes ejemplos ahora a lo largo de la clase que se dan en estas condiciones de emisiones en cultivos de importancia regional. Son muy comunes en climas húmedos y cálidos, como decíamos en el caso de... Bueno, al igual que los vegetales y el resto de los organismos, con excepción de lo que vimos en la clase pasada para el tema de los virus, que se le denominan en inglés, la nomenclatura es en forma binomial latinizada, donde el primer nombre corresponde al género y el segundo, por supuesto, a la especie. Ahora, el tema de la taxonomía, digamos, de la sistemática en el tema de bacterias, todavía se sigue perfeccionando hoy en día con la presencia de la biología molecular cada vez más específica. Se va estudiando su genética y por lo tanto la sistemática va cambiando a lo largo del tiempo. Por eso en el tema de bacterias se incorpora esta palabra que se conoce con el nombre de patobar. ¿Qué significa patobar? Patobar significa el hospedero donde se ha encontrado esta bacteria. Xanthomonas campestris es una especie, digamos, bastante común de bacteria que produce enfermedades en plantas. Entonces, como todas tienen la misma especie, Xanthomonas campestris, el patobar define acá el hospedero donde fue detectada.
En este caso es una cucurbitácea, ¿no es cierto? Un zapallo. Por lo tanto, en este caso se denomina patovar cucurbitácea. Y esta sería la variación patogénica que va a estar dada por el diferente hospedero donde se encuentra esta especie de bacteria. O sea que el patovar es un término que se utiliza para la nomenclatura de bacterias, básicamente. Como les decía, la mayoría de aquellas que producen enfermedades en vegetales tienen forma alargada o forma de bacilo. Acá tenemos algunos ejemplos, alguna foto, digamos, de la forma que presentan. Es como una especie de cápsula, básicamente. Y algunos géneros que son comunes, algunos géneros de bacterias que son comunes causando enfermedad, tenemos Agrobacterium, Erwinia, las Pseudomonas y las Xanthomonas, que tienen esta forma, digamos, alargada. Los Streptomyces, o las formas espiraladas, son de este otro que estamos viendo en la parte inferior de la pantalla, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el Streptomyces stabile es causante de la sarna de la papa y tienen estas características espiraladas. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, Streptomyces es una bacteria, ¿no es cierto?, que generalmente está presente en el suelo, y es cuando el suelo está húmedo el que da ese olor característico, digamos, a la tierra. Ese olor está causado por la fermentación de estas bacterias cuando la tierra está húmeda. Como habíamos dicho anteriormente, una célula o una bacteria, ¿no es cierto?, unicelular, por división binaria produce dos células hijas y tienen una alta tasa de multiplicación que, como les decía, puede llegar en el corto plazo de 24 a 48 horas a producir millones de bacterias, ¿no es cierto?, y hacer una población sumamente patogénica. Poseen mecanismos de transformación, de conjugación y transducción que les permite producir una variabilidad genética. Por ejemplo, cuando se utiliza de sobremanera, digamos, demasiadas veces para el control de una enfermedad de bacterias, ¿cierto?, como fungicida. Al igual que lo que pasa con los piojos, por ejemplo, ¿no es cierto?, del uso indiscriminado y repetido de un mismo producto, a la larga puede crear resistencia. Bueno, ¿cómo se crea resistencia? A través de estos mecanismos que también poseen las bacterias. Hay otros mecanismos de estos que también son utilizados en la biología molecular para producir plantas transgénicas, que vamos a ver en el caso, por ejemplo, del Agrobacterium. Eso vamos a ver más adelante. Bueno, las bacterias por lo general son saprófitas y facultativas. Saprófitas, si ustedes se acuerdan, en la clase pasada habíamos definido como aquellas que viven en la materia orgánica, ¿no es cierto?, en descomposición. Y facultativas son aquellas que tienen la facultad, cuando está el hospedero, de volverse patogénicas. Entonces, por lo tanto, son saprófitas facultativas. Pueden vivir en materia orgánica, pero también cuando está presente el hospedero, se vuelven patogénicas. Algunas de ellas, como habíamos visto anteriormente, son habitantes del suelo, como el género Pseudomonas, por ejemplo, el Agrobacterium, que produce la galla del cuello, y el Streptomyces, que les mostré anteriormente, que es filamentoso y que produce el olor característico de la tierra mojada, ¿no es cierto?, que es por la presencia o la fermentación de esta bacteria. Hay otro grupo que es el denominado fastidiosas, de ahí el nombre, porque fastidiosa significa que no pueden ser aisladas en medios de cultivo. Esa es otra característica de facultativos, pueden ser aislados en medio de cultivo.
en el caso que no pueden ser aisladas en medios de cultivo. Y tenemos dos tipos, aquellas que están, que hacen taponamientos en el xilema, que habíamos visto que son organismos muy similares a los virus, pero corresponden al grupo de bacterias, que no pueden desarrollarse en medios de cultivo, como sería, por ejemplo, la Xylella fastidiosa. Xylella fastidiosa significa que vive en el xilema, y fastidiosa porque no se puede aislar en medios de cultivo. Esta causa las enfermedades de Spear disease en la vid, causa el tema de, también de taponamiento de vasos en olivo, la esclerosis variegada de los cítricos, también afecta al café, o sea, varios hospederos ha sido detectado este tipo de bacterias. O aquellas que son habitantes, en este caso, del floema, como sería el Candidatus iberibacter, asiáticos, africanos, americanos, que causa el HB de los cítricos, que algo habíamos comentado en la clase pasada. Entonces, tenemos este tipo de bacterias que pueden afectar tanto al xilema como al floema. Entrando ya en la clasificación de bacterias, después lo vamos a ver en forma más específica, pero la clasificación de bacterias básicamente se da por las reacciones fisiológicas que producen las bacterias. Vamos a ver más tarde, cuando veamos la parte de hongo, que la parte de hongo está basada en sus estructuras, ¿no es cierto? Sobre todo sus estructuras de cuerpo fructífero. En el caso de las bacterias, vuelvo a repetir, está relacionado a las reacciones fisiológicas que tienen las bacterias con distintas reacciones, ¿no es cierto? La primera de ellas es el test de Gram. El test de Gram es una, bueno, aquellos que han cursado agronomía, creo que algo de esto vieron en microbiología, pero es una reacción, digamos, que caracteriza a dos grupos. Aquellos que tienen una tinción importante, digamos, de la bacteria, que se clasifican como test de Gram positivo, o aquellas que no tienen una reacción con este colorante que corresponde a test de Gram negativo. Esa es la primera gran división que hay entre el grupo de bacterias patogénicas. Dentro de las positivas tenemos los géneros Clavibacter, Curtobacterium, el Streptomyces que habíamos visto que está en el suelo, el Rhodococcus, que básicamente son de poca importancia en la patología vegetal, salvo el Clavibacter, que está presente en regiones más frías y que afecta sobre todo a solanáceas, tomate, papa, morrones, y tiene importancia sobre todo en estos cultivos. Dentro del grupo más importante, que son los que encontramos más en la región de Misiones, tenemos la Gram negativa, serían Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia, Agrobacterium, algunos de los géneros más importantes. Bueno, este Gram negativo, si nosotros hacemos que crezcan estas bacterias en un medio de levaduras, como es el medio este YDC, Y quiere decir is o levadura, bueno, tenemos que puede presentar colonias de color amarillo o colonias de color crema. Según sea uno u otro color, tenemos el amarillo, las Xanthomonas y Erwinia, y en las de color crema, por otro lado, las Pseudomonas, otro tipo de Erwinia y Agrobacterium. Este grupo de color amarillo, si tenemos una reacción de Hughes, esto es una reacción de oxidación y reducción, oxidación fermentativa. Si se oxida es Xanthomonas, mientras que si es fermentativa por su carácter anaeróbico, puede producir, respirar, digamos, en forma anaeróbica, es el grupo Erwinia. O sea, es toda una rama de distintas llaves que a través de distintos procesos fisiológicos permiten ir separando los distintos géneros.
Lo mismo pasa con este otro grupo de color crema, que en este caso es en el crecimiento de un medio específico de calcio que permite pigmentos fluorescentes, ¿no es cierto? En este caso tenemos la Pseudomonas fluorescens, o en el caso que no se formen pigmentos fluorescentes, el otro grupo de bacterias. Y posteriormente, con la misma reacción utilizada anteriormente, permite es otra segunda separación entre las erwinias que son de ámbito fermentativo o no. Entonces, principales géneros de bacterias fitopatógenas, como les decía, gram positiva, la de mayor importancia es Clavibacter, de importancia en zonas más frías que la nuestra, y la gran negativa, que es la gran mayoría de aquellas que producen enfermedades vegetales, tenemos los géneros Erwinia, Pseudomonas, de las cuales se separa, digamos, un subgrupo de acuerdo a lo que estábamos hablando en mejorar la taxonomía o la sistemática con la mejora de las herramientas moleculares, que es el género Ralstonia. Este Ralstonia es el que produce la murcia del tabaco, aquellos que son productores tabacaleros o han visto plantaciones de tabaco. Este es el género que produce esa enfermedad, ¿no es cierto?, en tabaco, y también está presente en algunos otros cultivos como tomate, por ejemplo, en otras solanáceas. Género Xanthomonas, Xylella, es el que habíamos visto, que es específico del xilema y que no se puede reaislar, está dentro del grupo gram negativo, y los agrobacterios, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos un ejemplo de la tinción de Gram. La mayoría de las bacterias fitopatógenas, las vuelvo a repetir, son de tinción de Gram, no toman coloración. En cambio, aquellas que sí que toman coloración son del grupo de las Gram positivas, en este caso es el Clavibacter. Bueno, repasando nuevamente lo que es la parte taxonómica o sistemática de la clasificación de bacterias, acá está remarcado lo que les comentaba anteriormente. De acuerdo a las reacciones fisiológicas, es la de mayor importancia para la clasificación sistemática de bacterias. Se pueden utilizar todos estos otros parámetros indicados acá, pero lo más importante para llegar a un género, sobre todo, es las reacciones fisiológicas. Pueden utilizarse las características morfológicas, como les decía, copo, bacilo, espiraladas, pero eso no te da una especie específica. Pueden ser las formas culturales, cómo crece en un medio de cultivo, ¿no es cierto?, qué borde, si es irregular, si es borde perfecto, la coloración que tienen las colonias, el olor también que emanan del medio de cultivo también puede ser utilizado para, una vez que uno está familiarizado con ese grupo, ¿no es cierto?, también pueden ser utilizados para el diagnóstico. Las reacciones bioquímicas también puede usarse en taxonomía, y puede ser utilizada las patológicas, o sea, capacidad para atacar a determinados hospederos. Ahora, estas patológicas no te indican exactamente cuál es el género. Vuelvo a repetir, para el género es necesario las reacciones fisiológicas con distintos medios de cultivo, o ya sean líquidos o sólidos. Acá tenemos un ejemplo, Xanthomonas con color amarillo en un medio blanco que se vuelve amarillo, ¿no es cierto?, por la acción de las bacterias, y que tiene carbonato de calcio. O sea, esta reacción hace que el medio se vuelva amarillo y pueda diferenciarse a ese grupo de bacterias. Estos son ejemplos de reacciones fermentativas, ¿no es cierto? Se colocan las bacterias en este medio, en este caso líquido, y produce reacciones de distinto tipo, acá tenemos el control, por ejemplo, ¿no es cierto?, en este caso, donde no sufre ninguna reacción, al igual que en este caso,
y serían los inoculados con uno y otra bacteria. Para este tipo de reacción, ¿no es cierto?, en medios líquidos, el metabolismo oxidativo lo producen las pseudomonas, las xanthomonas, las xilelas, los agrobacterium y aquellas que son positivas también como el clavibacter. En cambio, el fermentativo es el género Erwinia, que es de carácter anaeróbico, o sea que produce fermentación sin presencia de oxígeno. Hay algunos que producen pigmento fluorescente, como es el caso de la Pseudomonas fluorescens. Esta Pseudomonas fluorescens es equivalente a lo que habrán ustedes escuchado, las trichodermas, que se utilizan para control biológico. Bueno, estas pseudomonas son del suelo y a veces, además de producir estos pigmentos fluorescentes en medio de cultivo, también son utilizadas para inocular plantas para que produzcan una especie de protección a las raíces, digamos, ante el ataque de otros organismos perjudiciales. Algunos ejemplos de enfermedades causadas por bacterias. En este caso tenemos la galla, que se puede encontrar tanto en raíces como en troncos, en la parte baja de los troncos, cercanas al suelo, causadas por el agrobacterium, o sea, la galla del cuello, es característica de este género. Y también en mandioca o en papas, generalmente con esta exudación gelatinosa, producido por enzimas pectolíticas, ¿no es cierto?, que rompen estos enlaces pectolíticos y se produce esta exudación gelatinosa, tanto en papas, ¿no es cierto?, cuando se las deja en una bolsa de plástico por un cierto largo tiempo, que toman ese aspecto gelatinoso, o en este caso también de mandiocas afectadas por bacterias, ¿no? También pueden producir formas secas, como el tipo de cancro, ¿no es cierto?, que estamos viendo en zapallo. Acá cancro que producen el aspecto cosmético, digamos, de la fruta en la parte externa. Y también en el caso de cucurbitáceas puede ser transmitido estas bacterias por semillas si no se tiene cuidado en la obtención de las mismas. O sea que uno de los casos donde las bacterias son transmitidas a nuevas generaciones a través de las semillas. Otros síntomas de bacterias, como el caso de la Ralzonia, que produce marchitamiento, como la murcia en el tabaco, también puede presentar esta característica en plantaciones de solanácea, de tomate, de morrones, ¿no es cierto?, en condiciones de invernáculo, básicamente, es uno de los principales problemas este tipo de enfermedades. Si uno hace para hacer un diagnóstico, corta el tallo, digamos, de este tomate y van a observar las exudaciones gomosas, ese tipo de enzima que les comentaba anteriormente que produce esa masa gelatinosa que es bastante fácil de diagnosticar. Otras bacteriosis, en este caso en la parte externa, en mandioca, generalmente en este caso produce la pudrición seca o el secado de la planta, tanto en la parte foliar como en la parte del tallo. Acuérdense de esto porque la mandioca se multiplica a través de pedazos de tallo, ¿no es cierto?, de esquejes de tallo. Bueno, una planta que esté afectada por bacteriosis de mandioca va a transmitir esto hacia las nuevas generaciones. Por lo tanto, tiene que haber una buena inspección de la planta que se va a utilizar como planta madre para la obtención de los nuevos esquejes, los nuevos pedacitos de tallo que se van a utilizar en las nuevas plantaciones. Si no, esta plantación, a partir de este tipo de plantas, va destinada al fracaso. En la parte aérea, en los folíolos, en las hojas, van a encontrar esta sintomatología como si fuera un secado
¿no es cierto?, un secado parcial de la hoja, mientras que la enfermedad sigue avanzando, va a producir la mortandad de esta hoja y también en el interior del tallo la presencia de estas bacterias. Lo que le hablábamos del caso de la ralstonia, ¿no es cierto?, en tomate, en tabaco. En tabaco produce la marchitez del mismo. Se diferencia de una marchitez cuando está seco, ¿no es cierto?, porque en las noches, cuando hay rocío, esta planta se recupera. En cambio, cuando está afectada por la murcia o la ralstonia, esta planta a la mañana siguiente sigue con las hojas marchitas, que generalmente son las hojas bajeras, las más afectadas, ¿no es cierto?, no se recuperan. Entonces esa es una forma de diagnosticar en campo por la presencia de esta bacteria o por la sequía, ¿no es cierto?, que puede producir y estar afectando a la plantación. Otra forma de diagnosticar es cortando el tallo, digamos, de este tabaco y colocándolo en un vaso de agua. Acá podemos observar las zoogleas, ¿no es cierto?, que sería el pasaje de las bacterias desde el tronco hacia el agua, ¿no es cierto?, con este aspecto mucilaginoso que es una masa continua, ¿no es cierto? Otra forma de diagnosticar en 5 o 10 minutos la presencia de bacterias en este tipo de tabaco, o en el caso anterior que habíamos visto para el caso de tomate o morrones creciendo en invernadero. En medios de cultivo, el aspecto, digamos, de la bacteria es como si fuera un huevo frito. Por lo tanto, también es bastante fácil de diagnosticar sin necesidad de hacer todos los pasos que habíamos visto. Alguien está hablando ahí, así que se apagan el micrófono, por favor. Después, entonces, sería una forma fácil de diagnosticar sin necesidad de hacer todos los pasos, esos que habíamos visto para la determinación de los géneros de las bacterias que afectan. Otras bacterias que habíamos hablado algo en las clases anteriores, o algunas preguntas que me hicieron el martes con respecto de la cancrosis de los cítricos. La cancrosis de los cítricos es causado por una bacteria, también unas Xanthomonas campestris, se lo conocía en un principio con Patovar citri, o sea, era la misma género, la misma especie, pero como estaba afectando a cítricos, se conocía con el nombre de Patovar citri. Afecta tanto a hojas como a frutas. Es una enfermedad cuarentenaria, o sea que si no se hacen tratamientos para controlar, digamos, la enfermedad, no se podría enviar esta fruta hacia otras regiones o otros países, digamos, donde estén libres de esta enfermedad. Hoy en día esta enfermedad ya está distribuida en todas las zonas citrícolas del país, pero antiguamente, en los años 70 hasta los 95 aproximadamente, con la corriente del Niño, la zona NOA no lo tenía y por lo tanto había barreras fitosanitarias dentro del país para el envío de fruta desde el litoral o del noreste hacia el noroeste. O sea que es una enfermedad cuarentenaria causada por bacterias, que produce la defoliación de las hojas y por muy severo el ataque, digamos, produce la caída de hojas, y las plantas de pomelo son las más sensibles a esta enfermedad. Por lo tanto, hay una defoliación muy grande en esas plantas y se aconseja utilizar plantas más resistentes, digamos, a esta enfermedad. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico de enfermedades bacterianas? Hay algunos pasos que son muy similares a lo que vimos en clase pasada con respecto a virus. La observación de síntomas y signos, como estuvimos viendo anteriormente, ¿no es cierto? Una vez que uno se familiariza con la
el huésped con la plaga, uno puede diagnosticar directamente en el campo, de acuerdo a los síntomas y signos que se observan. Si estamos en duda, ¿no es cierto?, traemos las muestras a laboratorio y hacemos los aislamientos en medios de cultivo. Pueden ser traídas directamente por la persona que está haciendo la observación o enviadas al laboratorio específico para su determinación. Una vez que se hace el aislamiento en los medios de cultivo y posteriormente se hace todos esos pasos de reacciones fisiológicas que vimos anteriormente, pues estamos en condiciones de hacer el diagnóstico de cuál es el agente causal. Profe. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto a los medios de cultivo, ¿eso lo podemos comprar nosotros en algún lado, los geles y eso para hacer o no? O sea, no se vende para uso civil. Sí, no, lo podés hacer, pero no, en realidad te va a salir más barato si vos hacés nomás directamente, porque son medios caseros en realidad. Lo podés conseguir comercialmente, hoy te venden el set comercial, que generalmente las industrias lo utilizan para ver, digamos, procesos de contaminación. Entonces comprás, abrís la cajita, metés lo que querés probar y te determina. El tema de que acá tendrías que comprar, si vos no conocés, una gran variabilidad de distintos, digamos, para determinar cuál es el costo. Y te va a salir un costo interesante, ¿no? Entiendo. Lo mejor es hacerlo en forma casera. O, si no, hacerte el ojo a los síntomas y signos y ya estar tratando de determinar cuál sería la sospecha, ¿no?, de lo que causa ese problema. Pero yo te diría que en ese caso, bueno, si tenés una sospecha mejor, ¿no es cierto? Pero si no, tendrías que comprar, como te digo, una amplia gama de test que te permitan hacer eso. Por eso es que se mandan, digamos, como si fuera un análisis químico de humanos, ¿no es cierto?, a un laboratorio especializado que hace ese tipo de trabajo. Bueno, el test de hipersensibilidad en no huésped. Las bacterias tienen esa característica. Si uno inocula, digamos, se hace, digamos, una suspensión de bacterias desde un agente, desde un hospedero, digamos, que tenga afectado por bacteria, hace una suspensión de esa bacteria y la inocula en un huésped que no sea sensible, te produce una reacción, se conoce de hipersensibilidad. O sea, en 24 horas la planta reacciona sobre ese patógeno que se está inoculando y produce como si fuera una obstrucción, no permite que esa bacteria empiece a multiplicarse y a penetrar, digamos, en el hospedero. Eso se llama reacción de hipersensibilidad. Y es la gran diferencia que hay entre resistencia y susceptibilidad. Si vos querés determinar resistencia de un hospedero, haces este tipo de reacción y en 24 horas se te produce la cicatrización del lugar donde hiciste la inoculación, porque significa que el hospedero no es susceptible a esa bacteria. Y eso se llama reacción de hipersensibilidad y está muy relacionado a lo que es resistencia, ¿no es cierto? Todos los estudios de resistencia están basados o fueron basados básicamente en este tipo de reacción. La tinción de Gram, que era lo que vimos, digamos, para la clasificación que te produce el Gram negativo, Gram positivo. Las características culturales, o sea, en medios de cultivo, cómo se desarrolla, decía color, los bordes, la forma de la colonia, el olor, si produce. Pruebas de patogenicidad, estos son fundamentales, las pruebas de patogenicidad o postulados de Koch. Los postulados de Koch quiere decir que una vez que uno aísla el posible agente causal, hay que inocularlo nuevamente en plantas, digamos,
de la misma especie de la cual se quiere probar, digamos, de que produzca patogenicidad, y debería producir los mismos síntomas de lo que nosotros vemos en el campo, ¿no es cierto? Esto sería prueba fehaciente de que ese es el agente causal. Esto se conoce como postulados de Koch, y son 4 postulados, ¿no es cierto?, que se deben cumplir sí o sí para determinar que un individuo es el causante de ese problema. Por supuesto que una vez que vos ya estás familiarizado, no es necesario realizarlo cada una de las veces. Pero una vez que produce ese síntoma, es necesario volver a aislarlo en laboratorio y ese aislamiento ser idéntico en su cultivo, ¿no es cierto?, en sus características culturales, con aquel que dio origen a la enfermedad. O sea, esos son los postulados de Koch, básicamente. Después, eso lo veíamos en los prácticos, seguramente lo vamos a ver, digamos, cuando tengamos la oportunidad de juntarnos para los prácticos, vamos a realizar. Pruebas bioquímicas y fisiológicas es lo que vimos y que son determinantes para determinar la especie, en lo posible el género, ¿no es cierto?, de las bacterias. Test serológicos, que sería lo que vimos igual para el caso de virus, ¿no es cierto?, que es el test de ELISA, que es un test enzimático que utiliza anticuerpos. Y más o menos relacionado a la pregunta que me hicieron recientemente, ¿no es cierto?, acá tendríamos la oportunidad, si nosotros tenemos una sospecha de cuál puede ser el agente causal del problema, utilizar anticuerpos para ese patógeno. En ese caso, que tengamos la sospecha y sea positivo, esto funcionaría. Pero fíjense, en el caso de que no tengamos la sospecha de cuál puede ser el agente causal, deberíamos comprar anticuerpos para una gran cantidad o una gran gama, en este caso de bacterias, para determinar cuál sería el posible agente causal, y eso sería costosísimo, ¿no? Y después lo que está de moda últimamente, que es la parte molecular, o sea, todo lo que sea la parte de PCR, que bueno, se lo conoce con un nombre más técnico de sondas de ADN, pero también se lo conoce como reacción en cadena de la polimerasa, que sería la traducción al español de las siglas PCR, o el real-time PCR, que es digamos, una versión más moderna, digamos, de lo que sería el PCR, y que en tiempo real te puede determinar, digamos, cuál sería el agente causal. Pero siempre tenemos que tener una sospecha de cuál debería ser, cuál puede ser el agente. Si no, es como que estamos tirando petardos. Bueno, ¿cómo es el ciclo de una enfermedad bacteriana? En realidad, la enfermedad bacteriana la tomo en este momento, pero casi es lo mismo lo que se produce con un hongo, son las mismas partes, y les vuelvo a decir de que a mí lo que siempre me ha gustado, digamos, en las preguntas de exámenes, es preguntar sobre ciclos de la enfermedad, porque el ciclo de la enfermedad relaciona el comportamiento del patógeno con el comportamiento del hospedero cuando está afectado por ese patógeno. Entonces ahí hablamos de ciclo, que es donde se cierra el círculo, ¿no es cierto?, desde el comienzo de la sobrevivencia hasta la aparición de los síntomas. Bueno, estos serían los puntos del ciclo. Sobrevivencia del patógeno en un medio, ¿no es cierto?, puede ser en el suelo, en materia orgánica, o en forma saprófita, ¿no es cierto?, de alguna de estas maneras. Diseminación, o sea, cómo en este caso la bacteria, se dispersa para llegar hasta el hospedero, cuáles son los mecanismos que tiene para diseminarse. Una vez que llega al hospedero, cómo se produce la inoculación, que como les dije anteriormente, puede ser en forma natural o en forma artificial. La penetración del mismo, una vez que está inoculado, cómo penetra a través generalmente de los estomas y en forma natural.
cómo colonizan el tejido y posteriormente la aparición de los síntomas y qué es lo que pasa con ese órgano, digamos, que ha sido afectado, que puede ser sobrevivir, ¿no es cierto?, en condiciones de anomalía fisiológica, o producir la mortandad de las plantas y de esa manera vuelve a cerrar el ciclo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sobreviven las bacterias? Pueden sobrevivir en el suelo, en forma facultativa, sobre restos vegetales. Esto es muy importante en cultivos de mandioca, sobre todo, ¿no es cierto?, que son cultivos anuales o bianuales, y generalmente se hace mandioca sobre mandioca en el mismo terreno. Entonces los restos vegetales siempre pueden ser fuente de inóculo para nuevas plantaciones. O también en el caso de la semilla, como habíamos visto en el caso de zapallo, ¿no es cierto? Una vez que está sobreviviendo, ¿cómo se diseminan las bacterias? Bueno, como tienen flagelos, ¿se acuerdan de las primeras diapositivas? Requieren de agua, sí o sí, para poder diseminarse. La principal fuente de agua puede ser a través del salpicado de lluvia, ¿no es cierto? Cuando están en el suelo, salpicar y alcanzar al hospedero. Por la escorrentía, de acá, por eso es importante, digamos, realizar las curvas, o sea, realizar las plantaciones no a favor de la pendiente, sino cortando la pendiente, y en aquellos casos de mayor pendiente, hacer curvas de nivel para evitar, digamos, el corrimiento de agua, básicamente, que produce erosión, pero en el caso también puede llevar acompañado patógenos que se encuentran en el suelo y producir, sobre todo en las partes bajas, importantes concentraciones de esto y producir presencia de enfermedades, ¿no es cierto?, importantes. Por el riego, ¿no es cierto?, o riego básicamente si se hace por inundación o por aquella forma de riego, incluso con salpicado importante, como es en el fondo de la casa, ¿no es cierto?, básicamente, que producen mojado de las hojas, de la parte foliar, y por lo tanto también condiciones óptimas para el avance de bacterias. Otro, como en el caso de aquellos que están dentro del xilema o el floema, por transmisión a través de insectos vectores, ¿no es cierto? El caso de las xilelas o el caso del Candidatus liberibacter, ¿no es cierto?, que afecta a el floema de los cítricos. Entonces los vectores pueden ser importantes también para este tipo de transmisión de bacterias, sobre todo de planta a planta, ¿no es cierto? Herramientas contaminadas. Las herramientas con doble propósito. Por un lado, si la está contaminada al producir, digamos, la acción, el corte, está produciendo ya la infección en la planta o la inoculación en la planta. Y por el otro lado, si el corte no está bien hecho, produciendo una herida que generalmente, si no se cicatriza a tiempo, no se usa algún cicatrizante, puede ser una puerta de entrada artificial para la bacteria. Puede ser a través de plantas o parte de ellas que estén infectadas. Es lo que hablábamos un poco del tema de la mandioca. La mandioca se realiza las plantaciones en forma clonal a partir de una planta madre, ¿no es cierto?, que ha sido seleccionada. Si esa planta madre está enferma por presencia de bacterias, toda su descendencia va a ser también afectada por esa bacteria. Por lo tanto, aquellos que se propagan clonalmente, debemos estar seguros de su proceso, de la planta madre esté limpia, ¿no es cierto?, que no tenga, en este caso, bacterias. Y el hombre como también principal diseminador, ¿no es cierto?, sobre todo a largas distancias, hoy en día, con el tema de las comunicaciones tan fácil, no específicamente en este momento, pero puede ir de un extremo al otro del mundo, digamos, en 48 horas,
y llevar, digamos, consigo algunos de estos problemas, ¿no es cierto?, implantados. Bueno, como les decía, el salpicado por el agua es una forma de diseminación muy importante y además es el que genera condiciones propicias para la penetración o la inoculación de la bacteria, que sí o sí, por sus características, requiere de agua para la penetración. Y como dice acá, es una de las principales vías de diseminación de las bacterias fitopatógenas. El agua de riego o las herramientas contaminadas pueden terminar el contagio de una fila de plantas. Por eso, sobre todo cuando se trabaja en condiciones muy controladas, como son de vivero, las herramientas, si bien es irrisorio pensar que se va a realizar una desinfección entre planta y planta, por lo menos entre un grupo de plantas, vamos a decir 10 plantas que realiza, o una fila, realizar la desinfección de la herramienta para evitar contagio y la diseminación dentro del invernáculo. Como les decía, en el zapallo, las semillas pueden ser un factor, digamos, de diseminación hacia nuevas plantaciones. Por lo tanto, esto se debe realizar en laboratorio, digamos, un porcentaje de infección que pueden tener las raíces, o las semillas, perdón, antes de ser vendidas o ser distribuidas, digamos, para nuevas plantaciones. En este caso, es conveniente realizar una desinfección posiblemente de las semillas, utilizando cobre, lo que se utiliza para desinfección de semillas, generalmente el metirán cobre, a razón de unos 5 gramos por kilo de semilla, es lo que se recomienda. Más o menos sería una tapita de Coca-Cola para 1 kilo de semilla. De algún fungicida en base a cobre, ¿no es cierto? El que es específico para semillas es metirán cobre. Bueno, una vez que las bacterias se han diseminado, viene el proceso de penetración. Como les decía, las formas naturales de entrada serían los estomas en las hojas, aunque también puede ser por otras aberturas como son los vidatos o las lenticelas, pero esto es un poco menos frecuente. O por heridas o aberturas naturales, por heridas, ¿no es cierto?, producidas por herramientas. Pero siempre es indispensable el agua. El agua para las bacterias, bueno, recuerden, como tiene flagelo, necesita nadar, digamos, así sería, para llegar hasta esa abertura, ¿no es cierto?, sea natural o artificial. Y siempre hay esta agua que le permite movilizarse, ¿no es cierto?, para llegar a eso. Bueno, una vez que se inocula, comienza a multiplicarse, ¿no es cierto?, las bacterias. Vuelvo a repetir, una bacteria da origen a 2 y en corto plazo puede producir millones de bacterias y empiezan a producir la mortandad de los tejidos, la lisis de los tejidos que van colonizando. Generalmente colonizan el parénquima, ya sea en empalizada o en parénquima lagunoso, en el caso que penetren por los estómagos. Y van a producir, digamos, la presencia de sintomatología en las hojas. En el caso de las xilelas, por ejemplo, o del Candidatus liberibacter, pueden producir la colonización de los vasos vasculares, o sea, del xilema o del floema. Se multiplican especialmente cuando son las condiciones favorables, como decía, de humedad y temperatura favorables para la bacteria, y por simple fisión producen dos células hijas. ¿Cuáles son las fases de multiplicación de las bacterias? Las fases de multiplicación son, en primero, cuando penetra, tiene una fase de aclimatación que sería de aproximadamente algunas horas, donde la bacteria se mantiene en forma latente, o sea, no hay
multiplicación. Una vez que se aclimató y que reconoce su hospedero, digamos, comienza esta fase exponencial de reproducirse. Y puede llegar hasta 10 millones de bacterias. Una vez que produce esa cantidad de bacterias, llega a una fase estacionaria, o sea, si ustedes se acuerdan una curva sigmoidal de estadística, van a ver que la sigmoidal llega a un momento donde ya no hay un aumento de crecimiento, sino que se produce un plató, un estacionamiento. Y ese tiempo, digamos, desde la fase latente a su fase de exponencial, puede ser de distintas horas. Escherichia coli, por ejemplo, que es la bacteria del tracto digestivo, puede llegar a 10 millones de individuos en el término de 12 horas. Fíjense la capacidad de reproducción que tiene esta bacteria del tracto digestivo, que es la que produce enterocolitis, ¿no es cierto?, en el caso de que esto se produzca. En el caso de aquellas que son patogénicas, los vegetales, 10 millones en el caso de la argüiña alcanza en un día, 24 horas, y en el caso de Corynebacterium en 4 días. Pero básicamente entre 24 y 48 horas se puede reproducir muy rápidamente y llegar a esos niveles de individuos, ¿no? Hasta 10 millones. Bueno, si bien nosotros hablamos de manejo al final del curso, en la segunda parte, pero en este caso de bacterias ya voy incorporando para que tengan una idea de cómo sería la parte de control. No hay ningún bactericida específico, no existe ningún control químico efectivo para las enfermedades que se causadas por bacterias. Generalmente, al igual que en los humanos, se recomienda el uso de las streptomicinas o las penicilinas o la oxitetraciclina, pero no son muy caros por un lado y por el otro lado no son altamente efectivos en vegetales. Básicamente lo que se aconseja para enfermedades bacterianas es la prevención, o sea, prevenir la llegada de la bacteria al hospedero, digamos, que se quiere cuidar. Para eso, una de las formas que hay es incidir sobre el ambiente, o sea, tratar de no dar condiciones propicias, digamos, de humedad y de temperatura para la bacteria que uno está previendo, digamos, que aparezca en el cultivo. Entonces, esa sería la primera determinación. Como les decía, algunos que se recomiendan, pero no son altamente efectivos, la streptomicina, que se puede utilizar aquel que se utiliza en medicina humana, la oxitetraciclina sería lo otro, la penicilina también podría ser utilizado, y la casugamicina, que sería otro antibiótico, pero en este caso ya de uso más en vegetales. Hay algunos fungicidas, como les decía anteriormente, que tienen actividad bacteriostática. O sea, bacteriostática es aquello que frenan la multiplicación de la bacteria. Bactericida sería aquel que produce la muerte de la bacteria. En este caso, estos fungicidas tendrían alguna actividad bacteriostática, o sea, no permiten su multiplicación. Y estos fungicidas son aquellos que están en base a fungicidas cúpricos, distintos tipos de cobre, oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, hidróxido de cobre, son algunos de los que se recomiendan. Fungicidas con zinc, o también aquellos que se utilizan para desinfección de heridas en humanos, ¿no es cierto?, que son productos en base a yodo. Todos estos son de acción preventiva en caso de bacterias, ¿no es cierto? Otra de las actividades sería el control cultural. Acá ya estamos hablando, si ustedes se imaginan, de lo que dijimos en la primera clase, de manejo integrado de plagas, o sea, no solamente con el uso de agroquímicos,
sino con también otras actividades que complementan para disminuir la presencia de estas enfermedades. Dentro de los controles culturales que se recomienda, evitar las condiciones de humedad, o sea, no el encharcado. En el caso que se produzca suelos pesados, encharcados, utilizar canteros más altos, digamos, ¿no es cierto? O camellones, como habíamos visto en algunos ejemplos de la zona de Liberal para plantaciones de pino, ¿no es cierto?, que se hacen esos camellones para evitar el encharcado. Disminuir la densidad de plantación, de esa manera hay mayor aireación, mayor ventilación y por lo tanto menores condiciones ideales para la presencia de la enfermedad. Control de malezas, que al igual es que pueden competir con el cultivo por nutrientes y agua, pero básicamente también para crear situaciones propicias de humedad para, con respecto al cultivo principal, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, evitar los encharcados, en caso de suelos pesados, tratar de hacer, digamos, estos camellones que queden más altos, o en el caso de hortalizas, digamos, sobre todo en condiciones de emisiones, realizar sobre elevado, unos 10 centímetros por encima del nivel del suelo, de manera de que si hay lluvia fuerte y hay acumulación de agua, haya por lo menos un drenado un poco más fácil. En el caso de invernáculos, usar sustrato estéril o no infectado, o sea, supuestamente no infectado, porque depende de dónde se traiga. Mantillo de monte debería ser posiblemente uno de los que te asegura un cierto grado de que no se encuentre infectado por estos patógenos que se encuentran habitualmente en suelos agrícolas. Evitar contaminar con suelo infectado y básicamente lo que les comentaba para el caso de mandioca, de no hacer mandioca sobre mandioca sobre mandioca todos los años, o cada cosecha, digamos. Rotación de cultivos. La rotación de cultivos no elimina los patógenos que se encuentran en el suelo, pero sí tiende a eliminar o disminuir rápidamente las poblaciones de lo mismo, de manera de que cuando se coloque el cultivo susceptible, sus cantidades no sean abundantes, ¿no es cierto?, y permita una menor incidencia. Otro, sobre todo en cultivos perennes, es el uso de cortinas rompevientos. El uso de cortinas rompevientos, sobre todo del lado sur-suroeste, o sea, del lado de Paraguay, donde son predominantes las lluvias con tormenta. Y esas son las principales dispersoras de bacterias dentro de un cultivo. El SENASA certifica lotes de frutales, por ejemplo, que tengan cortina cada 4 hectáreas. O sea, 4 hectáreas deberían estar cortinadas, digamos, para que te certifique esos lotes para la exportación de fruta, como hablábamos anteriormente, en el caso de enfermedades cuarentenarias. Bueno, y básicamente eso sería lo que tendríamos para el caso de bacterias. Y para finalizar este tema de bacterias, como les decía que a mí me gusta hablar de ciclos de enfermedades, les presento el ciclo del Agrobacterium. El Agrobacterium es una bacteria que se encuentra en el suelo y es la causante de la galla del tronco. Acá pueden observar, digamos, habíamos visto unas fotos anteriormente también de los casos de las agallas que se forman, una especie de costras muy prominentes y que producen el anillado de la planta. El anillado sería el que evita el pasaje de la conducción de agua o de nutrientes hacia la parte superior o viceversa, en el caso del floema, las reservas hacia las raíces. Por lo tanto, va debilitando a la planta y produce la mortandad de la misma. Hay algunas especies que son muy susceptibles al Agrobacterium, como es el caso, por ejemplo, del paraíso,
de fresno, son muy sensibles a este. Entonces, una planta que se muere, quedan estas agallas en el suelo, ¿no es cierto? Quedan en el suelo en forma saprófita, esperando la llegada de algún nuevo hospedero. Una vez que llega el hospedero, ¿no es cierto?, se instala y generalmente por labores culturales, ya sea de roturado del suelo o por algún injerto o por la poda, se producen heridas en este hospedero susceptible. Ahí la bacteria aprovecha, digamos, la situación para ingresar a este hospedero a través de esas heridas provocadas. Una vez que está adentro, o sea, se produce la penetración, se produce la multiplicación de estas bacterias dentro del hospedero. Y esta bacteria tiene la característica, a su vez, de producir ácido indolacético. Ese ácido indolacético, AIA, es una hormona, ¿no es cierto?, que la habrán visto, me imagino, aquellos que cursaron fisiología, que cuál es el efecto que produce. La hormona es una hormona que produce hipertrofia de una rápida multiplicación de todas las células, digamos, que se encuentran alrededor de este agrobacterio. Y es así donde se produce este tumor, básicamente, y la presencia de la formación de la agalla, que es la que va a dar el nombre a la enfermedad. Generalmente la bacteria, luego de un tiempo que produce ese ácido indolacético, ya queda en condiciones saprófitas, o sea, no se vuelve a multiplicar. Pero sí la agalla, por efecto del ácido indolacético, sigue creciendo y manifestándose o haciéndose visible. Bueno, esta agalla, como les decía, lo que produce posteriormente es anillado. El anillado significa eliminar la corteza o invadir la corteza y evitar, digamos, el pasaje tanto del agua y nutrientes hacia la parte superior o de las reservas producidas en la parte superior hacia las raíces, y vuelve a producir la mortandad de la planta. Esto sería lo que se conoce como el ciclo de una enfermedad, en este caso específico del agrobacterium. Y si ustedes recuerdan, cuando en la clase pasada, cuando hablamos de los distintos ejemplos de las alteraciones fisiológicas que se producen en el hospedero, dijimos de que el agrobacterium era el ejemplo, tanto para forestales como para agricultura, de aquellos que afectan el crecimiento de las plantas. O sea, afectan el meristema por la producción de este ácido indolacético y la formación de estas agallas. Es una forma de alterar el crecimiento y el desarrollo de estos árboles. Y este entonces sería el ciclo, que es lo que ustedes tendrían que tener en cuenta, que es algo de lo que nos gusta en la cátedra, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos tumores que se han formado en esta planta. Una de las formas de detectar si realmente es agrobacterium o si es por alguna reacción fisiológica que se forman estos tumores o estas agallas es realizar cortes de estos tumores con una navaja y posteriormente utilizar plantas de tomate que con esa savia, con ese jugo del corte, se debería formar agallas en el término de 48 a 72 horas en las plantas de tomate, ¿no es cierto? O sea, realizando el corte en forma superficial, no produciendo la mortandad del árbol, ¿no es cierto? Entonces, si este fuera agrobacterium, en el tomate, como indicador, debería producirse también una agalla. En el caso que no se produzca, esto está relacionado a otro factor generalmente fisiológico, que es el causante de esos tumores en la planta.
Bueno, rápidamente vamos a pasar a amarillamiento del paraíso, que está muy relacionado a lo que vimos en la clase pasada. En este caso, el amarillamiento del paraíso está causado por un fitoplasma. El fitoplasma ataca sobre el floema de las plantas o de los árboles. Es un parásito obligado, por lo tanto no se puede cultivar en medios de cultivo. Necesita del hospedero sí o sí para poder vivir. Y bueno, fíjense que son relativamente recientes, fueron descubiertos en el año 67 y se lo denominó micoplasma, que es la denominación que se utiliza básicamente en humanos, ¿sí? En el caso de las plantas corresponde a este nombre, fitoplasma, fitoplanta y plasma, digamos, por estar relacionado a este tipo de micoplasma. Los fitoplasmas son considerados formas intermedias entre los virus y las bacterias, ¿no? O sea, acuérdense que cuando vimos la clase de virus, hablamos de virus y organismos similares. Estos fitoplasmas son considerados organismos similares a los virus por su forma de actuar que tienen. Están en el interior de la planta y necesitan de un vector para poder desplazarse de una planta a la otra. Son intermedios entre las bacterias, entre el virus y la bacteria, pero se caracterizan porque las bacterias tienen pared celular, en el caso de los fitoplasmas no lo tienen. Y por supuesto son de un diámetro menor, ¿cierto? Tampoco son observables con el microscopio óptico y deberían ser utilizados el microscopio electrónico para poder observarse. Hay varios cultivos que son afectados por fitoplasma. Acá en Misiones se cree que uno de los problemas, el kiwi, por ejemplo, que produce mortandad de árboles, podría estar afectado por fitoplasma. También las zonas subtropicales o tropicales, los cocoteros, que es el cultivo más sensible que hay a estos fitoplasmas. La caña de azúcar, que sería un cultivo que se realiza en la provincia, también es susceptible a estos fitoplasmas. Generalmente, como es el nombre del paraíso, que le llamamos amarillamiento del paraíso, el amarillamiento es el síntoma característico de este tipo de ataques. Como les decía, necesitan vectores y básicamente los vectores son cicadélidos, o sea, chicharritas que pueden transmitir de una planta a la otra. Acá tenemos ejemplo de una cocotero, por ejemplo, que está afectado, produce ese amarillamiento típico, y el caso de esta de la alegría del hogar también con este amarillamiento afectado por un fitoplasma. Generalmente esta alegría del hogar es bastante sensible a varios organismos. Entrando al tema del amarillamiento del paraíso, bueno, el tema del amarillamiento del paraíso produce esta sintomatología, este amarillamiento, este decaimiento de las plantas, por las cuales el cultivo del paraíso teóricamente no es muy recomendado en la provincia, hasta que vamos a ver algunos ejemplos de que sí se podría hacer, sobre todo en el caso de pequeños productores, ¿no es cierto?, para no competir con el vino u otros cultivos, digamos, más tradicionales. Y les digo esto porque el de atrás también es una planta de paraíso, plantada en el mismo momento que este que estamos viendo acá en primer plano, con la misma edad, pero resistente al problema del amarillamiento. Produce la mortandad del árbol, en definitiva, como estamos viendo acá, en este caso ya invadido, digamos, por una planta parásita, que vamos a ver más adelante. Acá está la planta parásita, la hierba pajarito. Y quisiera que tengan en mente, digamos, estos distintos estadios de severidad de la enfermedad. Acá tenemos una planta sana, totalmente, o sea, ramas de una planta sana, que sería una escala de susceptibilidad de 0.
Y luego tenemos gradientes de susceptibilidad hasta llegar a los síntomas típicos. Los síntomas típicos son de amarillamiento, de entrenudos cortos, que se conoce con el nombre de escoba de bruja. La escoba de bruja es la característica de los entrenudos cortos, y bueno, por supuesto, posteriormente la mortandad de los árboles, ¿cierto? Bueno, esta sería la escala de severidad, esa que les estuve mostrando en una foto, donde 0 correspondería a una planta sana, el 1, acá sería el 1, ¿no es cierto? Empiezan con síntomas incipientes de la enfermedad, se empiezan a observar algunas ramas con síntomas amarillentos. El grado de severidad 2 es una planta con síntomas, pero ya tiene 2 a 3 ramas afectadas, y así sucesivamente hasta llegar a una planta muerta por este problema del amarillamiento. Eso por un lado. Por el otro lado, con el ingeniero Rubén Costa, nosotros ensayamos distintas densidades de plantación. 400, 800, 600, 1000. Luego del primer año, nosotros. El primer año se hace alta densidad y el segundo se deja este número de árboles por hectárea. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que a medida que aumenta la densidad, o sea que hay mayor contacto entre árbol y árbol, la severidad, de acuerdo a esta escala de daño, se va aumentando, o desde 800, 600 y 1000, digamos, plantas, árboles por hectárea. En cambio, cuando hay baja densidad, la severidad se presenta, pero es bastante baja. Y la incidencia sería el número de árboles muertos, o de árboles con presencia de síntomas, mejor dicho, con estas distintas densidades. También hay una menor incidencia, aunque sí el 50% de los árboles casi están presentando esta sintomatología. Esta sintomatología estaría entre estos dos, entre el 1 y el 2, que es plantas con síntomas de una rama, luego de un periodo de tiempo que se hizo la observación. Acá está, esto se empezó en el 2001, y cómo fue incidiendo, ¿no es cierto? Incidencia es el porcentaje de plantas afectadas sobre el total de plantas en ensayo. Bueno, a medida que el porcentaje la densidad de plantación es más baja, hubo un aumento en la incidencia de plantas, pero fue el más bajo con respecto a lo que hay con otras densidades. Y esto incrementó notablemente entre el 2004 y 2005, que fue el año de... ¿Qué pasó con la severidad de síntomas? Bueno, la severidad de síntomas, nuevamente, aquellas de menor densidad de plantación son las que menor daño tuvieron, ¿cierto? Fíjense que solamente llegó hasta casi un 1, ¿no?, lo que habíamos visto anteriormente. Los de mayor densidad tuvieron mayores grados de incidencia, de severidad de la enfermedad. Y generalmente incrementa en los meses de primavera, o sea, cuando hay brotación. ¿Qué significa esto? Cuando hay brotación, hay tejido tierno, está presente el vector va a ese tejido tierno y transmite, digamos, la enfermedad de una planta sana, enferma, a la planta sana. Entonces serían los momentos de primavera donde habría que, digamos, proteger de alguna manera a estas nuevas brotaciones. ¿Qué pasa por supuesto, con el DAP, ¿no es cierto?, el diámetro a la altura de pecho? Bueno, nuevamente, las plantas con menor densidad, esto es bastante lógico, son las que obtuvieron, digamos, el mayor diámetro a la altura del pecho, ¿no es cierto? Y con diferencia bastante marcada a partir del cuarto y quinto año, ¿no? La altura de las plantas, si bien esto no es importante en el sector forestal, no hubo mayores diferencias en cuanto a las distintas densidades, pero sí podría estar determinado, digamos, por las trochas que se quieren sacar, ¿no es cierto?
Antibióticos para amarillamiento, o sea, esto lo probamos para ver a ver si tenían algún efecto contra el amarillamiento y no encontramos mayores diferencias con el uso de antibióticos y más o menos las mismas recomendaciones que habíamos hablado durante el transcurso de la clase, o sea, los antibióticos no te aseguran un buen control, digamos, de este caso de amarillamiento. Habíamos probado con estos prototipos, digamos, de inyecciones con presión en el árbol. Esto se hace un agujero, se coloca un tarugo, digamos, en la zona donde se hizo el agujero con un diámetro de la mecha, del mismo grosor de la mecha del taladro, y mediante este prototipo se insuflaba, digamos, de acuerdo a distintos grados de acuerdo al diámetro de tronco, ¿no es cierto?, el número de bombazos que se metía de esta suspensión que contenía el antibiótico. Esta es una de las formas de realizar control, digamos, de algunos problemas en taponamientos de base o en el floema, ¿no es cierto? La otra estrategia, una es la densidad de plantación, ¿no es cierto? La otra estrategia es el tema de los clones de paraíso que se utilizan. Este es un ensayo que casualmente es de clones, o sea que se conoce de la planta madre, fueron realizados en medio como cultivo de tejido, o sea, por eso se utilizan clones a partir de tejido meritemático, ¿no es cierto?, de plantaciones de paraíso, seleccionadas en distintos lugares de la provincia. Y eso se implantaron en 2 sitios, uno en Puerto Esperanza y otro en Cuartel de Victoria, cercano a San Vicente, uno sobre la ruta 12, el otro, como le decía, cercano a San Vicente. Este es un suelo rojo profundo, de monte reciente, o sea, con buenos niveles de fertilizante, y el otro es un suelo de replante de un yerbal viejo en un tipo de suelo 6A, o sea, con presencia de algo de piedra, ¿no es cierto? O sea, había diferencia en cuanto al sitio que se utiliza. Bueno, acá son algunos de los clones que se probaron, por ejemplo, el ML16, ML3, ML14, Bellavista 3, y este sería el Alcázar, que en uno y otro lugar. Fíjense que por el amarillamiento, en este caso, por ejemplo, un alto mortandad de árboles por el problema del amarillamiento, con el 100% de los árboles mostrando sintomatología, y por supuesto una severidad altísima, digamos, o sea, casi todos los árboles muertos, en el caso de Puerto Esperanza. En el caso de el ML14, por ejemplo, si bien hubo incidencia, o sea, un alto número de plantas afectadas, porcentaje de árboles afectados en ambos lugares, el número de árboles muertos bajo en este suelo más rico en nutrientes. Lo mismo pasó con el Alcázar, donde no hubo mortandad de árboles, hubo sí la mitad de los árboles que mostraban sintomatología, pero la severidad, de acuerdo a la escala de daño, era bajísima. O sea, apenas alguna rama que se estaba afectada, y que es la foto, digamos, que mostré al inicio de la presentación. O sea, un árbol aparentemente sano, de buen crecimiento, de buen desarrollo, y en comparación con el otro que estaría afectado totalmente por él. Acá tenemos, esta la línea roja, corresponde a ese árbol. Esto sería el DAP, o sea, el diámetro de la altura del pecho. Luego de 14 años, casi 35 centímetros de diámetro de la altura del pecho, lo cual está indicando de que sí es factible el cultivo de paraíso en condiciones, digamos, de suelos fértiles y de algunas prevenciones, digamos, que se pueda tener para el avance o en este caso tolerancia al amarillamiento.
Vuelvo a repetir, tolerancia sería cuando uno posee la enfermedad, pero no manifiesta sintomatología. Como sería el caso de lo que hoy se habla de asintomáticos para el tema del coronavirus. Son personas tolerantes, en este caso, el paraíso tolerante al amarillamiento. Igual tenemos para estos otros dos, el ML14 y el ML3, tuvieron también un buen desarrollo en cuanto a altura de cuerpo, diámetro, altura de pecho. Y los otros que tienden a declinar con esta curva, digamos que ya tiende hacia estabilizarse o a declinar en esas condiciones. Tolerancia al amarillamiento en Puerto Esperanza, con los distintos clones. Acá tenemos el diámetro de la altura de pecho, ¿no es cierto?, de este que se llama el Alcázar, casi 35 centímetros, 30 centímetros el ML14, 28 centímetros de diámetro, este otro el ML3, y así sucesivamente comparativamente con aquellos que son altamente atacados por el grado de severidad que manifiestan y por el poco desarrollo que han tenido de estos árboles, ¿cierto?, en general. Ahora, lo llamativo es que el 100% de los árboles, de todos estos árboles, han manifestado algún tipo de sintomatología al final del ensayo. Bueno, esto no. Y conclusiones sobre paraíso, entonces, que, le vuelvo a repetir, me parece una alternativa interesante para pequeños productores en distintos lugares de la provincia, para no competir, digamos, con el pino o algunas otras alternativas. Densidad alta, ¿no es cierto?, al inicio de la plantación, luego baja, luego del primer año bajar, digamos, esa densidad a 400 a 500 árboles por hectárea, lo cual nos permite, digamos, esta que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, baja incidencia de la enfermedad y posiblemente bajo contacto entre plantas, y por lo tanto imposibilita el contacto entre plantas para la diseminación de la enfermedad y también para el vuelo del vector, ¿no es cierto?, que generalmente no es de vuelo bastante, no es de vuelo largo, es de vuelo corto. Entonces la baja densidad disminuiría esa incidencia. Uso de clones tolerantes, esto es fundamental y es esencial, si no directamente va directamente al fracaso de la plantación. Y el sitio tiene que ser fértil, un suelo de replante, un suelo viejo, que haya tenido otros cultivos antecesores, generalmente tampoco es recomendable. Bueno, y el antibiótico, como vimos, es una incógnita, digamos, habría que seguir probando a ver qué pasa, pero sería en este momento no recomendable. Con estos tres factores se podría llegar a tener una buena plantación de paraíso en condiciones de producir madera de cierta calidad. Bueno, y eso sería todo por el momento. Con respecto a mi persona, ahora les toca hablar a ustedes. Les toca hablar a ustedes. Así que, en base a lo que habíamos hablado la clase pasada, los jueves habíamos dicho que estamos todos juntos. Les presentamos nosotros distintos trabajos para que ustedes hagan un análisis y hagan una presentación tipo seminario, explicando un poquito de qué se trata y cuáles serían las alternativas, ¿no es cierto?, que se podrían proponer para este tipo de problemas. No sé si hay algún voluntario, alguien que quiera comenzar con alguno de los trabajos que... Sí, profe, me gustaría hablar del tema de la silela. Había armado una presentación cortita. Bueno, no es necesario hacer presentación, ¿viste? Es necesario... Bueno, está bien. No sé, pues, si queréis ir explicando, pero si no se hace muy largo, ¿viste?
Ah, bueno, igual son cuatro diapositivas nomás, por ejemplo, Bueno, si querés presentar, macanudo, ya que sos voluntario, pero ya te vuelvo a repetir para el resto, no es necesario este, solamente explicar, digamos, qué es lo que entendieron, sería la parte de la sintomatología como una especie de introducción, la parte de la metodología que se implementó en el trabajo y cuáles serían las conclusiones, ¿no es cierto? Eso sería lo que ustedes tienen que decir en el día de hoy. Bueno, Alejandro Salazar, te escuchamos entonces a ver qué va a decir. bien, en el caso, por ejemplo, de la Xylella fastidiosa, dice que es una bacteria originaria, por ejemplo, de Centroamérica, lo que era, si bien se detectó primeramente en Asia, como que es originaria de las regiones de Centroamérica. Bien, si bien es responsable de numerosas enfermedades, digamos, y ataca tanto lo que sean, por ejemplo, herbáceas como algunas leñosas, y tiene un amplio rango, digamos, de hospedantes. Un caso reciente, por ejemplo, es en el caso del olivo que usted explicaba, que digamos, que tiene mucho, o sea, la incidencia es alta debido a que causa, por ejemplo, la muerte de la planta o incluso en la totalidad de la plantación. A su vez que la enfermedad también se disemina, por ejemplo, al resto de otros cultivos al ser transportada por una chicharrita, que no recuerdo el nombre, ahora la tengo anotado ahí, digamos, como que lo que ella hace, por ejemplo, se va en una planta infectada, absorbe, o sea, con el aparato bucal, el picador suctor, como que, o sea, le absorbe de una planta infectada, y como que el parásito, por ejemplo, se alberga en su aparato bucal. Entonces después se lo va hasta otra planta vecina, digamos. Entonces ahí, digamos, cuando él otra vez se empieza a alimentar de esa siguiente planta, como que se produce un flujo en el aparato bucal, entonces ahí la bacteria penetra en lo que sería el nuevo hospedante, digamos. Después, por ejemplo, bueno, bien, en el caso de lo que era de las variedades, si bien hay 7 subvariedades, hay 3 que son las más, o sea, la más dañina en lo que es la región de América. En el caso puntualmente de Sudamérica, hay una llamada Pucua, creo que es. Ajá. Bueno, y que esa es como que la que ataca principalmente a los olivos, digamos. La particularidad que tiene en el caso de la sintomatología, exactamente esa, de la sintomatología es que se puede confundir, por ejemplo, con causas ambientales como el estrés hídrico, la falta de agua, dado que, por ejemplo, dentro de la sintomatología se presentan, por ejemplo, un chamuscado en las hojas y en las ramas y empieza a caer la hoja, entonces como que si no se le presta suficiente atención, es como que se puede confundir, digamos, con lo que sea falta de agua. Después, bueno, lo complicado de la bacteria justamente decía que si bien hay varios que son los posibles transmisores, como que hay uno en particular y es muy difícil de controlar. Y dentro de los métodos preventivos, más que nada, ya que de control es más complicado, aparte de que muchas plantas infectadas también no presentan síntomas, entonces cuando se detecta la enfermedad ya es tarde y ya está diseminado, por ejemplo, por toda la parcela. Entonces, si bien las recomendaciones sería, por ejemplo, el control de los vectores, ya sean de estos insectos, la destrucción de plantas infectadas, incluso hay una resolución, creo que en Europa, que te dice que si vos detectás, por ejemplo, una planta infectada en la parcela más o menos a 100 metros a la redonda, tenés que destruir o quemar toda la plantación, digamos. Y, digamos, un método de control sería efectivo si solo se aplica en los primeros momentos. Una vez que, digamos, ya está diseminado por la parcela, ya es muy difícil y ya no tendría sentido. Si bien no hay controles químicos, actualmente en los laboratorios se está desarrollando lo que es una proteína bacteriófago, que lo que eso hace, digamos, es como que ataca solamente a las bacterias dañinas, sin perjudicar al resto del árbol, por ejemplo, como otros, a diferencia de otros tratamientos convencionales. Eso más o menos es lo que tenía armado. ¿Cómo se aplicaría eso? ¿Cómo se aplicaría? ¿Tenés idea? Y supongo que se libera, digamos, una vez que se tiene este virus, o sea, esta bacteria que va a fagocitar a las otras bacterias dañinas, supongo que se liberará en la parcela. O sea, no había mucha definición, simplemente se decía el método en el cual se está estudiando en el laboratorio. O podría ser, supongo, también infectar algunos vectores puntuales y liberar esos vectores otra vez que diseminen por la parcela.
Ese me gusta mucho. Bueno, más o menos eso. Bueno, ¿y cuál sería, eso está presente en el país? ¿Puedo decir que está presente? ¿Dónde sería la zona No, productora? en nuestro país tenemos, por ejemplo, lo que es la zona productora de olivo, tenemos Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Juan, parte de Buenos Aires también. Ajá. Si bien está presente en el país, yo los archivos que estuve mirando puntualmente hablaba de, o sea, es más, algunos de los que usted subió como bibliografía hablaba de las plantaciones de España. Realmente no sé si está presente en el país o no. ¿Al lado de las plantaciones de qué? De olivos. Sí, no, pero ¿al lado de qué plantaciones dijiste? No, que yo decía que lo que yo leí, no, o sea, puntualmente no decía si está presente en Argentina o no, dado que esos estudios hablaban de plantaciones en España. No, no, sí está presente en el país. Está presentado. Está Sí, presente en la no zona leí, de digamos. Catamarca. Mm. En Catamarca está causando serios problemas. Y algo encontraron en Buenos Aires, pero Buenos Aires no es una zona productora por Claro, excelencia. sí. Decían una... Pero se ha encontrado. Y bueno, los síntomas los describiste y que si Sí, por relacionas ejemplo, si después, relacionas con lo de la primera clase, ¿te acordás de las alteraciones fisiológicas esas que afectan a, o sea, que producen la enfermedad? ¿Cuál sería acá la afección física? ¿Qué sería lo que produce la enfermedad acá, en este caso? le produce, digamos, una alteración, o sea, ataca, digamos, al xilema, justamente de ahí viene el nombre, digamos, como que produce una destrucción de parte del xilema. Y además, si nosotros cortamos, por ejemplo, una rama, como que se puede notar ahí la destrucción y como que se forman perforaciones grandes que se pueden notar a simple vista, digamos, en ramas muy afectadas. Serían como manchas en las partes del xilema, en los vasos conductores, además de la manifestada en las hojas. Son taponamientos en el vaso, entonces no Uh-huh. pasa el agua ni los nutrientes. Claro. Ese es el problema. Bueno, ¿alguna pregunta de Eli, Alicia, Edgar, para Alejandro? Yo no comprendo. ¿No? Bueno. Alicia, por... Eso que dijo de que por qué se le llamaba fastidiosa, que es medio cómico, ¿no? Con respecto a la bacteria. Sí, digamos como que es por el hecho de que es muy dañina, entonces como que de ahí es fastidiosa, digamos. Y si leela justamente como que una derivación de la parte donde ataca más severamente, que sería el xilema. Sí, está bien. Bueno. Gracias, Alejandro, entonces. ¿Esto? No creas que quedas liberado por el resto del curso, pero bueno, está buena. Es un poco lo que esperábamos, ¿no es cierto?, con este tipo de cosas. A ver, otro voluntario sobre algunos de los problemas estos de los otros trabajos que había. ¿Alguien más? Bueno, profe. ¿Cómo está? Yo estoy investigando un poco el tema del Charca, que es una enfermedad que ataca más bien a los que serían los cultivos de caloso. Es una de las enfermedades o uno de los virus más importantes en cuanto a daño comercial que se producen en los cultivos de caloso. Y el agente causal es el Plumpox virus, que se abrevia con las siglas PPV. Es un virus que no causa la muerte del árbol en sí, sino que causa importantes daños a los frutos. Una de las principales vías de dispersión en sí del virus está dado por la propagación de material infectado hecho por la mano del hombre, y en menor medida se ve que es dispersado de manera natural también por pulgones. Los síntomas que se pueden apreciar van variando mucho dependiendo de la especie de Prunus generalmente de la cual estamos tratando,
Por ejemplo, en ciruelo podemos observar en las hojas que, bueno, en lo que sería el cultivo de ciruelo es una de las especies que más afecta a la parte foliar de la planta de este virus, donde podemos encontrar puntos y manchas y anillos cloróticos en todo lo que sería la parte de la copa del árbol. Y en los frutos vamos a encontrar deformaciones que al tacto suelen sentirse como pequeñas protuberancias o surcos, y también puede provocar caída prematura de los frutos. Después, por ejemplo, en durazno, no se observa tanto lo que sería la sintomatología en lo que sería la parte de foliar, pero sí se pueden encontrar también algunas líneas o algunas zonas cloróticas en lo que sería la parte foliar, pero en menor medida si lo comparamos con lo que sería el ciruelo. En cuanto a los frutos del durazno, se suelen presentar manchas o anillos en la piel, pero no deformaciones. Después, por ejemplo, en el damasco, en las hojas también podemos encontrar líneas, bandas o anillos cloróticos, que es más o menos lo que se va repitiendo en las especies. Y en los frutos podemos encontrar protuberancias o depresiones circulares. Y también en este caso se puede ver afectado más lo que sería el mesocarpo del fruto, en donde va a tornarse de un aspecto más corchoso o gomoso, lo cual impide ya que sea comestible en sí el fruto. En el damasco también vamos a encontrar sintomatología en lo que sería la parte del endocarpo, en lo que sería la parte del carozo en sí, en lo cual se llegan a apreciar anillos o manchas circulares, generalmente blanquecinas, que van recubriendo todo lo que sería la parte del carozo del fruto, que es una sintomatología que no lo vamos a apreciar ni en el damasco ni en el ciruelo. Bueno, yo estuve leyendo que al tratarse de un virus, una vez que la planta se encuentra infectada en sí, no hay una forma de erradicar en sí el virus del árbol. Entonces la control en sí se basa en la erradicación de la planta infectada, generalmente se hace en talarrasas, y uno de los métodos de control que se está utilizando de manera general es el control de las plantas madres de vivero, en el cual ya se viene trabajando directamente en el vivero para así no hacer una propagación de estacas de un material infectado con el virus. Y también a nivel país, mediante el SENASA, se hace un control riguroso de todo lo que es el movimiento del material vegetal que se moviliza entre regiones, para así también limitar lo que sería la circulación del virus dentro del territorio. Bien. ¿Cómo haría un diagnóstico de una enfermedad por Charcas? Aparte de los síntomas que mencionaste, ¿qué diagnóstico haría? ¿En base a qué? O sea, ¿cómo diagnosticaría para saber que seguro Charcas? Y bueno, primero, o sea, me basaría en la sintomatología para así hacer un análisis después en laboratorio en base a si es o no. Pero en laboratorio, ¿qué método utilizarían? Sí, ahora no me estoy acordando el nombre del método porque no lo había incluido en el estudio, sino que me basé más en la sintomatología y demás. Sí, no me estoy acordando puntualmente el nombre ahora. Y es lo que hablamos la clase pasada, puede hacer por métodos biológicos o métodos serológicos o moleculares. Sí. Y esto se utiliza tanto para el diagnóstico de la enfermedad como para también saber si las plantas madres, digamos, de las cuales después se va a usar en vivero para insertar nuevas plantas, son portadoras del problema. O sea, eso tenés que acordarte. Métodos biológicos, serológicos o moleculares. Aparte de la sintomatología que vos bien describiste. Bueno. No sé, ¿alguna pregunta, Delia, Alicia? El Roque veo que está por ahí también. Si tienen alguna pregunta. De mi parte no. Bueno,
Bueno, gracias entonces, Pensotti. Y bueno, nos queda uno más. ¿Algo a decir, Delia? No, Juan Pedro. Ahí ¿No? justo había un comentario, pero era Roque nomás que decía que estaba bien de su parte. Ah, no, ya leí, ya sí, sí. Bueno, elegí un tercero, Delia. O algún voluntario para esta primera clase. La próxima ya elegimos nosotros. Recuerden que la semana que viene no tenemos ninguna actividad ni martes ni jueves, ¿no es cierto? Martes por fumigación en la facultad y jueves por jueves santo, ¿no? Así que nos reencontraríamos recién la otra semana. Pero una más para esta, quién se postula como voluntario? No hay voluntarios, entonces elegimos uno al azar para Bueno, otro de los trabajos. A ver, ¿qué letra te gusta? A ver, vos que sos, decimos una letra de la P, la P, P. de Pires, Rodrigo Pires. ¿Preparaste algo? Buenas tardes, profe. Hola, Estaba sabido que me iba a tocar a mí, parece, che. así. Sí, lo estaba esperando, ¿no? Y bueno, eso es Eh, mejor que presentarse como voluntario. bueno, el trabajo que sobró era el que tenía las 4 trabajos en uno, básicamente. No, bueno, son distintos resúmenes, distintas cosas, pero Sí, estaban relacionados uno con el otro. Sí, claro, era uno que tenía 4 en sí, conclusión. bueno, Bueno, pero elegí uno nomás. ¿elijo uno nomás? Bueno, Bueno, sí, como quieran. ya que se repitió el primero se repitió, que era el del ciruelo, elijo el de la papaya, sería el, el virus este causante de la mancha anular de, Ah, de la papaya. Sería, eh, eh, digo, common, ay, ¿cómo era el nombre del virus este? Ah, papaya Rigosport virus. Rigosport, si lo traducimos, significa mancha anular. Es el principal virus, sería que ataca la producción del papaya, sería de Carica papaya a nivel mundial. El trabajo en sí estaba basado en que se identificó acá en Argentina, en la provincia de Formosa, Corrientes y Misiones, una enfermedad vírica que tendría muchas similitudes a los síntomas causados por ese patógeno. Entonces lo que se hizo fue realizar estudios, se inoculó plantas con tejido de infectado que se recolectó y se replicó los signos que se habían visto a campo. Luego, por medio de test serológicos y test moleculares serológicos con el suero de este virus, se inoculó y vio que tenía relación con este. Y se hizo también un test molecular donde arrojó un 97% de compatibilidad con una de las cepas presentes en Brasil. Entonces lo que se concluyó fue que tenía una descendencia común con la que se presentaba ya en el país vecino. Básicamente, los síntomas causados por este patógeno varían dependiendo el estado de desarrollo de la planta, así como la nutrición, el nivel de infección que tenga y de la temperatura también. Podemos encontrar clorosis, clorosis sería avanzada como clorosis leve, mosaico, mosaico en las hojas jóvenes, también si está avanzado la enfermedad vamos a tener un mosaico generalizado, muy acentuado, deformaciones del limbo, hay partes que las hojas se llegan
a deformarse, que llegan a quedar como formas de hilo, se contraen directamente. También se observan manchas aceitosas en pecíolos y en el tallo. Y básicamente, si la enfermedad incide en la planta en los primeros 2 meses de plantación, directamente el fruto, sería la planta, no va a fructificar. Y si la enfermedad se presenta luego de 2 meses de plantación, lo que vamos a tener va a ser que la planta va a producir, pero los frutos ya van a ser de menor calidad, van a tener menor concentración de azúcar y van a presentar como anillos cloróticos en el fruto, que es de donde viene en cierta forma el nombre de la mancha anular que se habla. Los tratamientos, se hablaba de selección de fechas de siembra como una alternativa, controles del insecto vector, sería la enfermedad se propaga, aparte que es por forma mecánica que se puede propagar, se propaga por la incidencia de pulgones. Entonces se trabaja con el control de malezas tanto dentro de nuestra plantación como en la periferia. También se habla de densidad de plantaciones, se habla de no radicar una plantación a cercanías de plantaciones ya contaminadas y eliminación directa de las plantas, ya que una enfermedad vírica no tiene cura y se elimina directamente. Y creo que Una eso no... pregunta, Rodrigo, está buena tu presentación. Una pregunta sería, relacionando, vos sos de agronomía, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Relacionando lo que hicimos de práctica en zoología con esta enfermedad, ¿qué aplicarías ahí? Eh, ¿Cómo sería? ¿Cómo prevendrías la diseminación de la enfermedad? De la, Relacionando con lo que vimos en zoología. ¿Vos cuándo cursaste zoología cuando hicimos? 2019. 2019. Bueno, sí. Sí, sí. Bueno, igual el año pasado también hicimos práctica. ¿Cómo relacionaría, por ejemplo, cómo prevendrías la diseminación de la enfermedad? Una de las prácticas que hasta leí en uno de los artículos, creo que del INTA, hablaba de la asociación de cultivos dentro de la misma parcela, ya que se hablaba de que la enfermedad por el transmisor es una enfermedad no persistente en el aparato bucal del pulgón. Entonces lo que se habla de unas especies, no me acuerdo qué especies, que se combinan con la plantación de papaya, y lo que hace es que el pulgón puede contaminarse por la enfermedad de una planta enferma, y lo que va a picar el otro cultivo y no va a ir directamente a las otras plantas sanas y transmitir, siendo que es una enfermedad no persistente en el vector. Pero O sea, no tiene mucha capacidad de transmisión. Pero no, te vuelvo a repetir, ¿cuál sería relacionar, digamos, las prácticas de zoología con la prevención a la diseminación de la enfermedad? Vos decís que son los pulgones los que... Vos mencionaste las malezas estas que podrían ser como cultivos consociados, digamos, para disminuir el potencial de transmisión. Yo te diría cómo prevenir la población de pulgones, asociando con lo que hicimos en zoología. y tenés, aparte, como dije, de eliminar la maleza que pueden ser hospederos de pulgones, también los pulgones tenés un controlador biológico de los pulgones, pero no sé si a eso se refieren. En zoología vimos los controladores biológicos. ¿No te acordás de las trampas que pusimos? Sí, pero las trampas no son más indicativos para ver la concentración de población del vector que tiene, y no tanto en control de población del vector.
¿O existen trampas que capturen tantos vectores así? Claro, pero una de las formas de controlar el vector sería aplicando algún insecticida, digamos, para que disminuya las poblaciones. Ahora ese insecticida vos lo tenés que aplicar en base a algo. Al Entonces, número. entonces una de las referencias que vos tendrías sería las poblaciones que vos capturás en trampas, sobre todo en las tipo modrique, acordate que eran esas tipo casco amarillo con agua y detergente para que no huelen. Entonces vos podés ahí controlar, calcular qué cantidad de poblaciones, pues a veces vas a tener momentos del año que no necesitas, otros momentos que sí necesitas porque hay poblaciones altas. Entonces por eso te preguntaba cómo asociaría lo de zoología, las prácticas de zoología con la prevención de la diseminación. Pero bueno, las malezas podría ser una, pero acordate de eso, acuérdense, digamos, de el tema de las trampas es un buen indicador para determinar momentos de aplicación, ¿no es cierto? Y con eso bajar población. Ujú. Bueno, te felicito, Rodrigo, entonces, buena presentación. Y se ve que Gracias. estaba preparado, se ve que tenía buen presentimiento. ¿Alguna pregunta, Alicia, Delia? Si, si se acuerda por ahí, si leyó por dónde está diseminado el virus acá, en qué zona de Argentina. Yo leí que en las 3 provincias productoras sería Formosa, Corrientes y Misiones. Eso, el trabajo se hablaba de esas 3 provincias. Sí, está muy bien. Bueno, ya no están corriendo de académica, se ve que necesitan en cosas. Nos vemos el próximo martes con lo de agronomía y el jueves posterior a Semana Santa con todo el grupo de agronomía y forestal.